¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos a continuación contenidos de geometría de la colección Mentemática. Empezamos. Polígonos. Definición. Vamos a leer con mucha atención. Un polígono es una figura geométrica formada por 3 o más segmentos consecutivos no alineados. Dichos segmentos consecutivos se denominan lados. Mira la siguiente imagen con mucha atención. Muy bien. Entonces, me están diciendo que un polígono es una figura geométrica que está formada por 3 o más segmentos consecutivos no alineados. 3 o más, o sea, 3, 4, 5, 6, 7 o más. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, por ejemplo, aquí tenemos el polígono A, B, C, D, E. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es un polígono formado por 5 segmentos consecutivos no alineados, ¿de acuerdo? Entonces tiene 5 lados, porque cada uno de estos segmentos dice que se llama lado. Por eso me están indicando ese concepto, ¿de acuerdo? Entonces A, B, C, D, E, la figura en azul, es un polígono, ¿de acuerdo? Los polígonos tienen elementos, ¿ya? Fíjate, dice, en la figura tenemos el polígono ABCDE, claro, ABCDE. Y los elementos son lados del polígono, vértices del polígono, ángulos interiores, ángulos exteriores y diagonales. Vamos a revisar cada uno de ellos, fíjate. Lo habíamos indicado, ¿no es cierto? AB, BC, CD, DE, EA son los lados, ¿de acuerdo? Los segmentos que, vamos a decir así, circunscriben a la figura son los lados, ¿de acuerdo? Ahora, los puntos A, B, C, D y E son los vértices del polígono, ¿de acuerdo? Además, fíjate, estos ángulos que están al interior, marcaditos ahí con, ¿no? Con unos rayitos ahí. Estos son ángulos interiores, ¿de acuerdo? Entonces, ángulo interior A, ángulo interior E, ángulo interior D, ángulo interior C, ángulo interior B. También le pude haber puesto acá adentro alfa, beta, teta, gamma, no sé, no hay ningún problema. Los ángulos también se definen por sus vértices, ¿de acuerdo? Listo. Además tenemos ángulos exteriores. Fíjate, mira, ¿cómo se ubica un ángulo exterior? Fíjate, por ejemplo, el lado AB. El lado AB, fíjate, este lado AB lo prolongo, lo continúo trazando. Al continuar el trazo, aquí se define un ángulo. Este ángulo se llama exterior. Y lo mismo pasa, mira, este segmento EA, este lado EA, lo prolongo y también aparece un ángulo exterior. Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5 son ángulos exteriores de este polígono. Ahora, ¿qué más? Fíjate, mira, de D hacia B hay un trazo. De E hacia B hay otro trazo. De A hacia C hay otro trazo. Estos trazos que parten de un vértice y van a otro no consecutivo, o sea, a B, o de repente puede haber ido a otro no consecutivo, se llama diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, los polígonos tienen, por eso te digo, lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y también diagonales, ¿de acuerdo? Acá hemos trazado algunas diagonales, si te das cuenta, podemos trazar varias más todavía, ¿ya? Podemos trazar varias más. Continuamos. Clasificación de los polígonos. Mira, vamos a ver algunas, ¿ya? Dice, de acuerdo al número de lados, o sea, a cuántos lados tiene, los polígonos se clasifican así. Fíjate, mira, acá tenemos un cuadrito.
número de lados y cómo se llama, ¿ya? Acá hay varios ejemplos nada más. Mira, si tiene 3 lados se llama triángulo. Si tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados se llama pentágono, ¿no? Pentágono. Penta es 5, por eso. Si tiene 6 lados sería hexágono. Si tiene 7 lados sería heptágono. Y si tiene 8 lados sería octógono. O sea, fíjate que penta, hexa, hepta y octo hacen referencia a 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Nonágono si tiene 9 lados. Decágono si tiene 10. Endecágono si tiene 11. Dodecágono si tiene 12. Pentadecágono si tiene 15. Y coságono si tiene 20. Fíjate, entonces, de acuerdo al cuántos lados tiene un polígono, recibe un determinado nombre. ¿Te das cuenta? Ojo con esto, mira. En cuadriláteros hablamos algo de esto. Si revisaste el video anterior, lo recordarás. Polígono convexo es aquel en el que todos sus ángulos interiores son menores de 180. Mientras que polígono cóncavo es aquel en el que al menos uno de sus ángulos mide más de 180. Mira, polígono convexo, polígono cóncavo. ¿Por qué? Por la culpa de este ángulo que es más de 180 grados. Mientras que aquí todos los ángulos interiores son menores de 180. Son de una medida seguramente más de 90 grados, muchos o casi todos, pero miden menos de 180. Apenas uno de ellos mide más de 180, ya no se llama convexo, se llama cóncavo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se denominan los polígonos de acuerdo a la medida de sus elementos? Vamos a ver. Los polígonos se clasifican en, mira, polígonos equiláteros, polígonos equiángulos y polígonos regulares. Vamos a analizar estos 3 tipos, ¿ya? Polígonos equiláteros, polígonos equiángulos y polígonos regulares. A ver, en orden. Polígonos equiláteros son aquellos en los que todos sus lados tienen la misma longitud. Mira, esta es una figura en donde los 4 lados tienen la misma medida. Eso es suficiente para que se llame equi, que significa igual, látero, que hace referencia al lado. Equilátero, igual lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Polígonos equiángulos, ya te imaginarás, ¿no es cierto? Son aquellos en los que todos sus ángulos tienen la misma medida. O sea, si te das cuenta, en este polígono algo alargado, si lo quieres llamar así, resulta que todos sus ángulos tienen la misma medida. Este gráfico está elaborado de esa manera, que tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces, como todos los ángulos interiores tienen la misma medida, se llama equiángulo, igual ángulo. ¿Listo? ¿Y qué será un polígono regular? Bueno, un polígono regular, dice, son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos simultáneamente. Ajá, o sea, mira, hay polígonos entonces que tienen lados de la misma longitud y tienen también ángulos de la misma medida interiores. A esos se les llama polígonos regulares. Entonces, por eso dice que son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos. Mira, este es un ejemplo. Este es un polígono. A ver, mira, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Los 5 lados son iguales, ¿de acuerdo? En medida. Y los 5 ángulos interiores son iguales en medida también. Este polígono, como es equilátero, los lados miden igual, y es equiángulo, los ángulos interiores tienen la misma medida, se llama regular. Entonces, un polígono regular es aquel polígono en el que se cumple que
los lados tienen la misma medida y los ángulos interiores también tienen la misma medida, ¿verdad? Recuerda eso, ¿ah? Muy importante. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Propiedades de los polígonos. Esto es muy importante, ¿ya? Fíjate. La suma de las medidas de los ángulos interiores. Mira, ¿cómo se halla la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono? Bueno, en todo polígono de n lados, cuando yo digo n lados, n es la cantidad de lados, la suma de las medidas de los ángulos interiores, que se escribe o se representa SI, se calcula mediante la relación, mira, SI, o sea, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. N, recuerda, es el número de lados. Mira, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono. Acuérdate, octógono, 8 lados. ¿Cómo yo sé cuánto es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono? Bueno, aplico la fórmula y digo, suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2, pero en octógono n vale 8, entonces es 180 por 8 menos 2. 180 por 8 menos 2, 8 menos 2 es 6. 180 por 6 es 1080 grados. Por lo tanto, si tú dibujas un octógono cualquiera y mides los 8 ángulos interiores, te vas a dar cuenta que al sumar esas medidas te va a salir 1080. Y lo puedes verificar, ¿eh? Sería interesante que lo hagas. Ahora, suma de las medidas de los ángulos exteriores. Exteriores, aquí era interiores, ¿ya? Exteriores, mira, en todo polígono dice, ¿ah? Todo. La suma de las medidas de los ángulos exteriores, SE, será igual a 360. Suma de ángulos exteriores, 360. O sea, no importa si tiene 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 o 50 lados. Siempre la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360. Por ejemplo, dice, la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un dodecágono, o sea, 12 lados, ¿cuánto es? 360. Muy sencillo de recordar, ¿de acuerdo? Ángulos interiores, 180 por n menos 2. Ángulos exteriores, 360, ¿de acuerdo? Continuemos. Número de diagonales desde un vértice. Recuerda que cuando vimos los polígonos, los elementos, había uno que se llamaba diagonal, ¿no es cierto? De un vértice hacia otro vértice que no sea consecutivo. Entonces, acá dice el número de diagonales desde un vértice. El número de diagonales que se pueden trazar desde uno de los vértices de un polígono de n lados será igual, mira, número de diagonales de un vértice, de un solo vértice, es n menos 3, punto. O sea, por ejemplo, el número de diagonales del vértice de un heptágono, o sea, 7 lados, hepta, ¿de acuerdo? Heptágono. Será número de vértices, número de diagonales desde un solo vértice es 7 menos 3, o sea, 4, ¿de acuerdo? O sea, tú dibuja ahorita un heptágono, o sea, dibuja un polígono con 7 lados, ¿de acuerdo? Y traza desde uno de los vértices todas las diagonales que puedas, solamente vas a poder trazar 4. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el número de diagonales en un polígono? Ya no de un vértice, sino todas las diagonales que yo pueda trazar. Entonces, el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados es esta relación. Mira, es n por n menos 3
y todo sobre 2, donde n es el número de lados, ¿ya? El número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar. Por ejemplo, en un dodecágono, acuérdate, dodecágono, 12 lados, tendremos número de diagonales que se pueden trazar desde uno de sus vértices, o sea, estamos hablando de esta formulita, uno de sus vértices. Número de diagonales que se pueden trazar desde uno de sus vértices es 12 menos 3, o sea, 9. Pero el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Mira, ahí está. O sea, 12 por 12 menos 3 y todo sobre 2. 12 menos 3 es 9. 12 por 9 es 108. Y la mitad sería 54. ¿De acuerdo? Acá se indica ya el resultado directo. ¿De acuerdo? Entonces es n por n menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Fíjate, nota, acá te resalta nuestro compañero, que la variable n se ha reemplazado por 12. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la fórmula para un dodecágono, porque el dodecágono tiene 12 lados, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora sí, te invito a resolver las aplicaciones y problemas sobre estos contenidos en tu libro de actividades de la colección Mentemática.